acerca de algo muy importante que el pueblo de Dios tiene que abrazar, y tenemos que entender que hoy en día estamos en una lucha. Diga conmigo, hay una lucha en el ambiente espiritual. Claro, hay una lucha. El diablo quiere robar la fe. Diga conmigo, quiere robar mi fe. Porque el diablo sabe que la fe es muy valiosa, que la fe en un hombre y una mujer de Dios es lo que mueve la mano de Dios. Yo quiero hablarte acerca del nivel de fe, de la fe que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Pero quiero llevarte a un pasaje donde la Biblia me enseña que el pueblo de Dios había perdido la fe, que el pueblo de Dios parecía que estaban bien. Es más, se reunían todos los domingos, primer culto. Había un gozo, a lo mejor había muchas cosas, pero había algo dentro de ellos, que había un sequedal, había un vacío, había una necesidad, había una angustia, había un problema, algo que no podría aflorar, algo que Dios sabía que necesitaban una palabra profética. Ezequiel capítulo 36, déjame resumírtelo un poco, después ustedes pueden ir a leer todo el capítulo. Dios toma al profeta Ezequiel, escucha, y Dios lo permite, Dios le muestra la condición del pueblo. Y Dios lo lleva a un valle conocido como el valle de huesos secos. Mientras yo te voy a contar un poco el resumen de esta historia, escucha, esto estaba equiparado versus la condición física que Dios le estaba permitiendo ver al profeta. Era la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo. Y entonces Dios toma al profeta, lo lleva a un valle muy grande y le dice: Ezequiel, ¿qué miras? Diga conmigo, ¿qué miras? Siempre Dios te va a preguntar eso, ¿qué ves? Y entonces Dios le dice, Ezequiel le dice a Dios: Señor, miro un valle de huesos y esos huesos son secos en gran manera. Y entonces Dios le contesta: bien has dicho. Y le pregunta a Dios: ¿crees? Diga conmigo, ¿crees que estos huesos podrán volver a vivir? ¿Sabes que los huesos significaban sequedad, significaban vacío, significaban muerte, significaban una condición de una persona que aparentemente está viviendo en Cristo, pero no está recibiendo la plenitud de Cristo? Porque no hay vida en él, porque algo se ha secado. Y entonces Dios le dice al profeta: si tú crees esto, comienza a cambiar la atmósfera, comienza a declarar vida, comienza a profetizar. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Esto, declarar vida, profetizar, cancelar obra de maldad. Aunque no lo veamos, sí, a lo mejor no lo vemos, pero lo estamos creyendo, amén. Y entonces Dios lo lleva. Imagínate que fuera esa tu condición, que Dios te pusiera al frente de literalmente un muerto, y que ese muerto ni siquiera tuviera carne, sino nada más tuvieran los puros huesos, la calaca ahí, como decimos, ¿no? Y Dios te dice: dile que resucite. Bueno, si apenas murió hace 2-3 días, a lo mejor te animas. Pero si ya están los puros huesos, seguramente tú pensarás: no, Dios está loco. ¿Cómo es eso? La verdad yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Y entonces de esta manera Dios estaba mostrando a este hombre la condición de sequedad, de vacío en la vida del ser humano. Y Dios le dice: ¿crees? Señor, si tú lo dices, diga conmigo, si tú lo dices. Eso cambió las cosas. No es lo que yo pienso o lo que yo siento para que sucedan los milagros, ¿o sí? Es lo que Él ha dicho. Si Él lo dice, que por las llagas de Cristo soy sanado, soy curado, entonces ¿a quién le vas a creer? ¿A la enfermedad, al médico, al padecimiento, al sentimiento, a lo que? No, le vas a creer a lo que Él dice. Y entonces le dijo a Ezequiel: si tú lo dices, Señor, yo lo voy a hacer. Y entonces ponte en el lugar de este hombre. Se puso ahí como loquito a gritar: ¡hey, huesos secos! Resuciten en el nombre de Jesús.
Y empezó a declarar y empezó a profetizar vida y empezó a declarar sobre ellos. Para su sorpresa, llegó el momento. Diga conmigo, siempre hay un momento. Dios tiene ya preparado cada instante, cada momento, cada tiempo para cada uno de nosotros. De verdad, hay un momento en el cielo, en el tiempo de Dios, donde Dios se manifiesta a tu vida de una manera sobrenatural, que la verdad es en el tiempo de Dios. Y llegó ese momento cuando esos huesos comenzaron a vivir, comenzaron a tener vida. Y en ese instante ya estaban los huesos, pero faltaba algo. Diga conmigo, faltaba algo. Ezequiel capítulo 37. Verso 9. Y ahí quiero comenzar. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo? Así ha dicho. De verdad, tremenda revelación Dios nos está enseñando. Las cosas no van a cambiar en nuestra vida hasta que un hombre o una mujer se ponga de pie y dice: hay momento de enfermedad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en el nombre de Jesús, callas, enmudeces, te vas. Así ha dicho Jehová. Necesidad, problemas en el hogar, lo que estés viviendo. Momento. Cuando el esposo se levante y de verdad no es él, es un demonio que lo tiene atado, para echar pleito, tú tienes que levantarte. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en el nombre de Jesús, callas, enmudeces. Se cancela todo espíritu de ira, de pleito, de contienda. A lo mejor no lo vas a decir en voz alta, pero mientras te levantas estás diciéndolo por dentro, ¿verdad? Estás declarando la palabra de Dios. Y entonces este hombre lo dijo: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, diga conmigo, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué fue lo que declaró este hombre? Declaró la palabra de Dios. Dijo: así ha dicho Jehová. Palabra escrita, palabra revelada de parte de Dios, el logos de la palabra. Declaró esa palabra de vida. Pero no solamente eso, sino llama mi atención que no se quedó ahí, sino que se fue un pasito más. Porque Dios le llevó en el espíritu y le dijo de esta manera: dice: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Espíritu ¿con qué está? Con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Ya estaba, imagínense, ya estaba el ejército, ya estaban esos hombres, pero faltaba algo, faltaba el espíritu, faltaba la vida, faltaba el soplo de Dios. Y entonces este hombre hizo eso. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y diga conmigo, y vivirán. Iglesia, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos que el Espíritu de Dios, escuchen, venga sobre tu vida, sobre mi vida, cada día, cada instante. No solamente es temporal, no solamente es de vez en cuando, no solamente es cuando vamos a un encuentro, sino todos los días venir a la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, hoy necesito de ti. Hoy necesito que soples vida. Mira, voy a enfrentar esta situación. Yo no lo puedo hacer en mis fuerzas, yo no lo puedo hacer en mi capacidad, yo no puedo emprender esto solo. Te necesito a ti. Necesito que soples esa vida. Necesito que traigas esa libertad. Necesito que afirmes mis caminos. Cuando en ti, en mi corazón está, escucha, esa mente abierta para poder ver en el Espíritu lo que sucede y ver que necesitamos de Él. Diga conmigo: yo necesito de Él. Para esto Jesús lo dejó. Dejó al Espíritu Santo para que estuviese con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y a veces hemos estado quizás en una condición así. Verso 10 dice: y profeticé como me habían
mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pregunta: ¿qué sucedió? Diga conmigo: un milagro, algo sobrenatural. Los muertos resucitaron. Lo que estaba seco, escucha, recobró vida. Vino la vida de Dios a la vida de estos huesos. ¿Qué el Señor nos habla a través de este pasaje? El Señor nos permite mirar un poquito más adentro y permite ver la condición de muchas personas que hoy se dicen ser cristianos, pero están alejados de Dios. Se han olvidado de Él. Escucha, hay sequedad en tu vida. ¿Cómo lo sé? Porque el enemigo, escucha, te ha robado la fe. Diga conmigo: me ha robado la fe. Sí, ¿cómo sabes que el diablo ha ganado su propósito en tu vida y te ha robado la fe y tu vida comienza a secarse? Cuando dejas de buscar de Dios, dejas de orar, lo buscas de vez en cuando. Para ti no es una prioridad todos los días levantar tus manos, adorarlo, buscarle. Dejas de leer la palabra, dejas de confiar en Él. Estás confiando más en las gente, en las personas. Estás confiando más en el guardadito, en el prenda más, en tantas cosas. Mañana voy a ir a empeñar esto, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que hacer esto. Y dejas de poner tu confianza en Dios. ¿Sabes qué denota? Que algo en tu vida ha comenzado a secarse. Falta esa vida, falta esa agua, falta ese fluir de Dios en ti, para que te puedas levantar cada mañana y decirle: Padre, te alabo porque hoy será un día de bendición. Te alabo, Señor, porque grandes cosas vas a hacer en mi vida. Te alabo porque tú eres fiel a tus promesas, porque yo sé que nadie podrá tocar mi morada, porque tu palabra dice: caerán a mi lado 1000 o 10,000 a mi diestra, mas a ti no llegarán. Y yo creo, Señor, que hay protección de Dios sobre mi vida. Yo creo que hay un cambio en mi atmósfera. Yo creo que tú me libertas. Yo creo que tú intervienes. Hay un cambio. Pero cuando no está esto y tú dices: ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y te angustia, te aflige, y vas a buscar a medio mundo antes que buscar a Dios. Verso 11: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Diga conmigo: son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció, ¿qué? Y pereció nuestra esperanza. ¿Cómo? ¿No iban a la iglesia? ¿No cantaban? ¿No adoraban? Sí, pero llegó un momento en sus vidas que algo se secó. Llegó un momento en sus vidas que perdieron la esperanza, perdieron la fe. Y de pronto los dejamos de ver. Y al poco rato, 1, 2, 3, 5 años después, lo vemos y viene a la iglesia. Y le digo: oye, hermano, ya tenía rato que no te veía. Dice: sí, es que la verdad es que me alejé y no me fue muy bien. Y ahora quiero retomar el camino. Gloria a Dios por eso. Pero todos esos 5 años fueron años de amargura, de dolor, de tantas cosas, porque apartados de Dios nada podremos hacer. Y sabes que el pueblo de Dios había perdido la esperanza. Y ellos dijeron: y somos destruidos. Pregunta: ¿en quién vas a poner ahora tu confianza? ¿En quién vas a poner tu esperanza? ¿En Dios o en la economía? ¿En Dios o en los presidentes? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? El pueblo de Dios había perdido la esperanza, porque el diablo sabe que cuando una persona tiene la fe de Dios, esa persona está en un plano para recibir un milagro, para que Dios se mueva. Y por eso busca la manera de robar la fe. Y lo que estamos viviendo en esta hora son los últimos tiempos.
Y en estos últimos tiempos, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Escucha lo que dice. Déjame llevarte ese pasaje porque quiero que todos puedan verlo. Mateo capítulo 24, verso 12 al 13. Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto que estamos leyendo aquí es profético, es lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos. Pero sin embargo, hay algo que Dios habla aquí para que los hijos de Dios tengamos cuidado. Y dice: en estos últimos tiempos, cuando la maldad está incrementando, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se enfría el amor de muchos? Es lo mismo que Dios hablaba al pueblo. Están perdiendo la fe, están perdiendo la esperanza, están dejando de creer que Dios puede hacer el milagro. Están poniendo su confianza en todas las cosas menos en el Dios Todopoderoso. Y el resultado de esto es que están, escucha, abandonando la fe. Están desertando. Mucha gente está desertando. Es más, si hoy les preguntara, ¿cuántos de los que están aquí están desanimados y están pensando en tirar la toalla, como decimos? Quizás muchos. ¿Y sabes qué es una señal? De que el diablo está robando tu fe, está robando tu esperanza, tu confianza. El amor de muchos se enfriará. Pierdes la pasión, pierdes ese anhelo de buscar de Dios, pierdes ese anhelo de orar. Se está enfriando el amor de Dios en ti. Y tienes que tener mucho cuidado, porque el diablo está buscando de sacarte del redil. Está buscando de apartarte, porque cuando un cordero es sacado del redil, se convierte en una presa fácil, porque ya no hay un muro de protección, ya no hay un cerco de protección que es la iglesia, y te aparta y te aleja para que ahí haga de las suyas en tu vida, en tu casa. Pero una de las cosas, escucha, es que el enemigo está tentando en contra de tu fe y de mi fe. Y nosotros tenemos que levantarnos y tomar la fe de Dios y creer que si hay momentos de sequedad, hay momentos de vacío, hay momentos donde se está perdiendo tu fe, tu esperanza, tienes que levantarte y tienes que decirle: Espíritu Santo, te necesito. Necesito que vengas sobre mi vida. Necesito que toques mi corazón. Necesito que traigas esa fe, esa esperanza, esas nuevas fuerzas. Y entonces el Espíritu de Dios, escucha, vendrá sobre nuestra vida. Y esto es lo que vemos en estos últimos días. Eso es lo que está pasando. No permitas, escucha, que el enemigo te robe lo más valioso, porque Dios mira fe. Diga conmigo: Dios mira fe. Claro, Dios no mira las circunstancias, Dios no mira la enfermedad para hacer un milagro. Dios mira la fe. Hubo unos hombres, conocen la historia, hubo unos hombres que trajeron a un amigo que estaba paralítico, ¿lo recuerdan? Jesús estaba predicando en una casa, pero como no podían acercarlo, estos hombres, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo. ¿Recuerdan la historia? Y al descubrir el techo, dicen que en el lecho donde él iba, imagínate una camilla, no sé cómo le hicieron, con manta, con lienzos, no sé cómo lo hicieron, pero de tal manera que descubrieron el techo. Jesús se sorprendió. Imagínate, yo estoy hablando aquí y alguien está moviendo el techo. Dices: ¿estos qué están haciendo? Que se esperen. Pero los dejó. Llegó el momento que bajó el paralítico enfrente de Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios, escucha, al ver al paralítico, Jesús lo primero que vio no fue la necesidad de ese paralítico. Es más, ni siquiera su necesidad física. Jesús miró más allá. Jesús miró su necesidad espiritual. Pero antes que eso, dice la palabra de Dios, y al ver la fe de ellos, Jesús miró la fe de esos hombres que traían a ese paralítico, y al ver la fe de ellos le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué Jesús miró? Diga conmigo: la fe. Jesús miró la fe.
¿De quiénes? Ni siquiera del paralítico para recibir el milagro. Jesús miró la fe de los hombres que habían traído al paralítico. ¿Te das cuenta por qué la fe es muy valiosa? ¿Por qué la fe debemos de cuidarla? ¿Por qué nuestra fe no puede quedarse en el mismo nivel? Iglesia, si tienes un nivel de fe, esa fe que tú tienes ahora no va a alcanzar, no alcanza para enfrentar el día de mañana, porque las cosas que han de venir serán más difíciles, porque los problemas, las circunstancias, la lucha espiritual será más grande, porque el diablo sabe que sus días están contados. Y entonces nosotros no podemos conformarnos con la fe raquítica, con la poca fe que tenemos. Tenemos que irnos a otro nivel de fe. ¿Cómo sí? La fe tiene niveles, sí. Muchos están ¿sabes qué? En su fe, muchos están en el primer nivel. Recibieron a Cristo en su corazón como su Salvador y ahí se quedaron. Y dice, bueno, yo ya creo en Dios. Jesús es mi Salvador. Sí, está bien, pero esa fe no alcanza. Escucha, esa fe no alcanza cuando venga un problema a tu vida de enfermedad, cuando te detecten una enfermedad incurable. Esa fe no alcanza para orar por alguien que quizás vas en la calle y murió, para que pueda resucitarlo. Esa fe no alcanza para cambiar tu atmósfera en la casa de pleito, de ira, de contienda. Esa fe no alcanza para reconciliar el hogar, el matrimonio, porque es una fe, escucha, de salvación. Tienes que irte a otro nivel de fe, poner nuestra confianza en Dios y decirle, Señor, yo no me conformo con ese nivel de fe. Mi fe tiene que crecer al escuchar la palabra, al recibir testimonio, al orar. ¿Sabes qué vamos provocando? Que nuestra fe crezca. Nos estamos discipulando, Dios nos está hablando y nuestra fe cada día va creciendo, va aumentando. De tal manera, escucha, que hay niveles de fe que mueven la mano de Dios. Claro. Te voy a llevar a este pasaje, Mateo capítulo 8, 24 al 26. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Diga conmigo, una tempestad tan grande. Problemas de la vida, circunstancias, que las olas cubrían la barca. Diga conmigo, pero él dormía. Jesús estaba tranquilo. Jesús no se preocupaba, aunque parecía que se estaban hundiendo los discípulos, ¿sí o no? Él estaba tranquilo, estaba confiando. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús, que estaba viendo su fe, que estaba reprendiendo su fe, los estaba regañando. Hey, tranquilos, Jesús, nos estamos hundiendo, mira. Y de verdad se estaban hundiendo. Y miren que estos hombres eran hombres de mar, hombres diestros en ese tema. Y seguramente no era la primera tormenta que enfrentaban, pero esta tormenta que se levantó sí era una gran tormenta. De tal manera que estos hombres estaban perdiendo su fe, ¿sí o no? Y le dice, hey, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús los reprende y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. ¿Quién se levantó? Un hombre de fe. Pero Jesús reprendió, cierto, al mar y demás, pero Jesús les llama la atención a ellos, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué no han sucedido los milagros en tu vida? ¿Por qué no has visto ese de repente de Dios? ¿Por qué no ha habido ese cambio de atmósfera en tus finanzas, en tu casa, en tu trabajo? ¿Dios ha fallado? Jesús sigue estando ahí. ¿Qué ha fallado? Tu poca fe. Porque has tenido poca fe. Es más, déjame decirte algo para que podamos abrir nuestros ojos. ¿Sabes que Jesús en el cielo no está orando por la salvación de la gente? ¿Cómo? Sí. A nosotros nos toca orar por la salvación de la gente.
Para eso Dios nos puso en esta tierra. Nos envió para predicar el evangelio, para que la gente sea salva. Nos toca a nosotros orar. Jesús, hay una oración solo que se escucha en el cielo, y te voy a decir cuál es la oración. Cuando Pedro iba a ser zarandeado como a trigo, Jesús le dijo algo: Pedro, he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Jesús le estaba diciendo: hey, yo estoy orando para que tu fe no falte, para que no tengas poca fe, para que tu fe sea grande. Diga conmigo: grande. Correcto. Y entonces en el cielo hay un clamor. Jesús todos los días está orando y dice: Señor, oro por Martín, que hoy no tenga poca fe para ver ese milagro, que hoy crea que yo lo voy a usar. Oro por Petrita, oro por Oscar. Y está orando por cada uno de nosotros. ¿Sabes para qué? Para que nuestra fe no falte, para que siempre tengamos el escudo de la fe en todo momento, para que estemos revestidos del poder de Dios, estemos caminando en fe, creyendo que aún en medio de toda circunstancia Dios es fiel. Dios nos sacará en victoria. Dios se manifestará de una manera sobrenatural. Alguien dirá: sí, todo eso está muy bien, pero es que sigo pasando problemas, es que las cosas no se han resuelto. ¿Sabes por qué no se han resuelto? Porque la única manera como crezca tu fe es a través de las pruebas, es a través de lo que enfrentamos todos los días. Y Dios lo permite en nosotros para que un hijo de Dios pueda crecer en fe y diga: espérame, momento, ya se acabó. Esta situación no tiene por qué seguir en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio. Esta situación hoy va a ser cambiada. Y se levante una mujer de Dios, se levante un hombre de Dios que crea al Señor, que crea la palabra y diga: hey, se acabó la poca fe. Yo no sé cuántos pueden hoy discernir qué tipo de fe tú tienes. ¿Qué tipo de fe tú tienes? ¿Qué tan grande es tu fe? Jesús mira fe. Y lo primero, cuando se levantó esta tormenta, miró la fe de esos hombres y les dice: hombres de poca fe. ¿Cómo? Sí, porque si tuvieran la fe esos hombres, Jesús no se hubiese levantado a reprender al viento. Lo hubieran hecho ellos a través de su fe. No importan las adversidades, no importa qué tan grandes sean los problemas, no importa qué tan grande sea la tormenta. Si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea nuestras batallas, Él nos defiende. No estamos solos, le tenemos a Él. El Espíritu de Dios está en nosotros, nos ha revestido de su poder, nos ha llenado de su presencia. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo solamente, levantarnos y decir: Señor, mi fe va a cambiar atmósferas. Mi fe va a provocar un cambio en todo lo que estamos viviendo. Jesús estaba mirando eso. Escucha, para recibir ese gran milagro, para recibir lo que tú estás esperando, y aquello que se ha detenido en tu vida, en tu casa, no depende de cuánto tú puedas hacer, sino depende de cuánta fe tú tengas para creer que Dios lo puede hacer a través de ti. Él no está mirando esas circunstancias, Él está mirando tu fe. Yo te pregunto: ¿qué tan grande es tu fe para recibir ese milagro? Un día un hombre se acercó a Jesús. Este hombre era un centurión, un capitán de aquel entonces, un jefe de la guardia. Y Jesús miró a este hombre, y este hombre traía una gran necesidad. Y este hombre le dijo a Jesús: mi criado está enfermo, por favor ven a casa. ¿Sabes? En ese momento Jesús dijo: bueno, vamos a casa, ¿dónde está todo? Pero este hombre después reflexionó y dijo: espérame, Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mateo capítulo 8, verso 8 al 10, después puede verlo. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. Porque sabes, Jesús al oír a este hombre se maravilló y dijo esto: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tan grande fe, tanta fe. O sea que la fe tiene una dimensión, sí. Hay poca fe y hay grande fe. Y este hombre, para recibir ese milagro, escucha, solamente le dijo: Jesús, yo lo creo, decláralo. No tienes que ir a orar por él, no tienes que imponerle manos, solamente di la palabra y la palabra va a viajar a la velocidad de la luz y va a llegar a la cama donde esté a mi criado y va a sanar. Y Jesús se maravilló. Cuando el criado regresa a casa, preguntó: ¿desde a qué hora ha sanado? Le dijeron: desde esta hora. Y entonces él dijo: fue la hora que Jesús dio la palabra. Porque hubo alguien que le creyó a Dios. ¿Cómo estaba? ¿Cuál era su necesidad? Su necesidad era salud física. Pero había alguien también que tenía una necesidad espiritual. Un padre de familia. Yo no sé cuántos padres hemos estado orando por nuestros hijos constantemente. Y quizás tus hijos, tú no ves un cambio, una transformación en el corazón de ellos. Y hay una lucha en su interior, de verdad. Pero tú estás creyendo que, escucha, estás creyendo que hay salvación, que hay restauración, que tus hijos vendrán a los pies de Jesús. Y estamos orando por ellos, estamos creyendo a Dios esto. Y un padre se acercó a los discípulos para pedirles que oraran por su hijo, porque su hijo estaba tremendamente atormentado por un demonio. ¿Estaba qué? Atormentado por un demonio. Y le dijeron, este padre le dijo a sus discípulos: mira, mi hijo, algunas veces el demonio lo toma, lo echa en el fuego, algunas veces en el agua. En otras palabras, quería matarlo. Este demonio quería matar al hijo de este padre. Y entonces los discípulos vinieron y oraron por él, pero el demonio no se fue. Y entonces Jesús estaba ahí, viene el padre y le dice, le cuenta la historia. Y entonces el padre, al decirle: mira, yo vine con tus discípulos, ellos oraron, pero sigue igual, no cambió. Y entonces Jesús ve a los discípulos y vuelve a reprenderles. Les dice: hombres de poca fe, ¿dónde está el muchacho? Traédmelo acá. Reprendió al demonio. Y desde ese instante, escucha, ese hijo recibió libertad, recibió restauración, recibió liberación. Y entonces los discípulos le preguntaron: maestro, dinos, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y el Padre Jesús les contesta: por vuestra poca fe. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos y la fe que tú tienes ahora no será suficiente para enfrentar el mañana. Necesitamos cada día crecer en fe. Necesitamos tomar el escudo de fe, levantarnos, confiar en el Señor, creer en el Señor y permitir que esa fe, escucha, nos lleve a alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo no sé qué esté detenido en ti. Yo no sé qué cosas no han venido. Quizás no ha venido la restauración a la casa. Quizás no ha venido el perdón al matrimonio. Yo no sé qué aún no está resuelto. Lo que sí sé, que si hoy te levantas en fe y crees con todo tu corazón y Dios empieza a mirar tu fe, que aunque no lo veas como el profeta, empiezas a declarar las cosas y empiezas a decirle: Espíritu Santo, manda ese espíritu de fe. Porque quien trae la fe es el Espíritu Santo. Y le decimos a Él: manda ese espíritu de fe, que me unja, que me llene, que me revista, para poder mirar como tú lo ves, aunque no lo vea. Y te levantas cada mañana y comienzas a orar como el profeta y comienzas a declarar restauración. Y tú le dices: Padre, hoy declaro restauración en mi esposa, porque solamente tú puedes cambiar el corazón, tú puedes libertar, tú puedes sanar. Y comienzas a declarar esas palabras aun cuando no lo veas. Escucha, tu fe comienza a crecer y llega al punto que esa fe te llevará a ver un milagro en tu vida, en tu casa, en tu hogar.